Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra de uno de los más grandes escritores de la literatura española, Benito Pérez Galdós. En Los Apostólicos, Galdós nos sumerge en un relato profundo sobre la religión, el dogmatismo y las contradicciones sociales de la España del siglo XIX. A través de una serie de personajes complejos, el autor nos invita a reflexionar sobre las tensiones entre la fe y el progreso, las luchas ideológicas y los retos de una sociedad en constante cambio. Acompáñennos en este fascinante viaje literario dividido en 14 capítulos, donde la crítica social se mezcla con las pasiones humanas y el choque de pensamientos que marcaron una época. Capítulo 1. Un encuentro en la plaza. En una soleada mañana madrileña, la Plaza Mayor se encontraba llena de vida. La ciudad, que aún conservaba el aire de la vieja España, vibraba con la actividad de sus habitantes. Gentes de distintas clases sociales se movían entre los puestos del mercado, conversaban en las terrazas de los cafés o paseaban sin rumbo fijo. Sin embargo, en medio de este bullicio, había un grupo de personas que se destacaba por su presencia. Se trataba de un pequeño círculo de hombres y mujeres, unidos no por el azar, sino por una causa común, su devoción inquebrantable hacia la religión católica. Al frente del grupo, se encontraba don Esteban, un hombre de mediana edad, de porte solemne y mirada decidida. Su voz grave y resonante acaparaba la atención de los presentes. Sus palabras eran una mezcla de fervor religioso y convicción personal, como si fuera un apóstol de aquellos tiempos antiguos que recorría el mundo en busca de almas que salvar. A su lado, caminaba la joven María, cuya belleza serena contrastaba con la intensidad del discurso de don Esteban. María, aunque era una fiel seguidora de las enseñanzas de su maestro, no podía evitar sentirse algo inquieta por la forma en que él expresaba sus ideas. Había algo en su actitud que, aunque sincero, a veces parecía rozar el fanatismo. La fe, queridos amigos, es el pilar que sostiene nuestra vida, proclamaba don Esteban con gran autoridad. Sin ella, no seríamos nada. Y aquellos que pretenden vivir sin la guía divina se están condenando, aunque no lo sepan. María observaba a su maestro, consciente de que sus palabras, aunque pronunciadas con fervor, comenzaban a generar divisiones entre los oyentes. A su alrededor, algunos asentían con la cabeza, mientras otros parecían incómodos, dudosos de las extremas afirmaciones de don Esteban. Había algo en el aire, algo que indicaba que la sociedad española, en ese preciso momento, estaba a punto de entrar en una etapa de transformación, y las viejas creencias se verían desafiadas por nuevas ideas. En ese instante, un joven se acercó al grupo. Se trataba de Joaquín, un antiguo alumno de don Esteban que había decidido abandonar la vida religiosa para seguir sus propios ideales. Su rostro, serio pero amable, reflejaba una mezcla de respeto por su maestro y escepticismo hacia sus enseñanzas. Don Esteban, dijo Joaquín con voz pausada, ¿no cree usted que estamos olvidando algo fundamental, la libertad de pensar por uno mismo, de cuestionar las creencias impuestas? El silencio se instaló en la plaza. Los ojos de los presentes se posaron en Joaquín, como si esperaran una respuesta del maestro. María sintió un escalofrío. La respuesta de don Esteban no se hizo esperar. Joaquín respondió con calma, la libertad no es más que una ilusión si no se basa en la fe verdadera. Aquellos que se alejan de Dios, aunque pretendan ser libres, viven en la oscuridad. María, que hasta ese momento había permanecido callada, no pudo evitar intervenir. Pero, maestro, dijo, no puede ser que la verdadera libertad resida también en la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias. La respuesta de don Esteban fue tajante, pero llena de una convicción profunda. La fe, hija mía, no se cuestiona. Se acepta con humildad y gratitud. A partir de ese momento, un debate se desató en la plaza. La discusión entre los tradicionales y los reformistas estaba en pleno auge. Don Esteban representaba a los apostólicos, aquellos que defendían la fe como un dogma inamovible. Joaquín, por su parte, era la voz de los jóvenes que deseaban un cambio, que anhelaban una España más abierta, menos marcada por las sombras del pasado. Mientras los dos grupos discutían con vehemencia, la ciudad de Madrid seguía su curso. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La vieja España estaba comenzando a resquebrajarse, y lo que parecía ser una conversación trivial en una plaza se convertiría en el germen de un enfrentamiento mucho más grande. El choque entre la tradición y la modernidad, entre la fe inquebrantable y el cuestionamiento racional. Capítulo 2.
Los dogmáticos y los reformistas. La conversación que comenzó en la Plaza Mayor continuó en los círculos más privados de Madrid, donde las ideas sobre la fe y la libertad empezaban a calar hondo en ciertos sectores de la sociedad. Los ecos del debate llegaron a los salones literarios y a las tertulias en los cafés, donde los intelectuales y políticos se dividían entre los dogmáticos que defendían la tradición y los reformistas que clamaban por un cambio radical en la forma de entender la religión y la moral. En casa de don Esteban, la discusión sobre el papel de la Iglesia en la sociedad se intensificó. La familia y los seguidores más cercanos al maestro se reunían bajo su liderazgo para discutir la importancia de mantener la fe como un principio inquebrantable. Don Esteban, aunque cercano a los círculos más conservadores, no podía evitar sentir cierta preocupación ante los vientos de cambio que soplaban en Madrid. A su lado, varios de sus discípulos escuchaban con atención, pero también con una creciente inquietud en sus rostros. La fe no es solo una cuestión privada, como algunos pretenden, argumentaba don Esteban con voz firme, sentado en su sillón de cuero. Es el principio que debe regir toda nuestra vida, nuestra moral, nuestra política. Si abandonamos los dogmas, ¿qué nos queda? Una sociedad desmoronada, una España sin rumbo. Sus palabras eran contundentes, pero empezaban a encontrar oposición dentro de su propio círculo. Entre los asistentes se encontraba el joven Andrés, quien, aunque respetaba a su maestro, no podía evitar sentir una creciente incomodidad con el tono de sus discursos. Andrés había comenzado a cuestionar muchas de las enseñanzas que recibía, influenciado por los nuevos ideales que le llegaban de la universidad y de sus propios estudios filosóficos. Maestro, dijo Andrés con cautela, entiendo su postura, pero me pregunto si la fe que usted defiende no está un poco alejada de la realidad. Las ideas están cambiando, y nosotros debemos adaptarnos a ellas, no aferrarnos al pasado. La Iglesia, tal como está, ya no tiene la influencia que solía tener sobre el pueblo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los otros asistentes, algunos de ellos muy devotos, miraron a Andrés con desconfianza. Don Esteban, sin embargo, no reaccionó de inmediato, prefiriendo escuchar antes de responder. ¿Adoptar ideas modernas? ¿Cambiar nuestras creencias según las modas que llegan de fuera? Respondió don Esteban, levantando una ceja. Eso es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Una sociedad que se aleja de lo que es verdadero, que pone en duda lo que ha sido siempre sagrado. Si dejamos que el relativismo se infiltre en nuestras vidas, ¿qué nos queda? Andrés, sin embargo, no se dejó intimidar y, con la convicción de quien ha reflexionado profundamente, respondió. Lo que nos queda, maestro, es una sociedad libre, una sociedad que pueda pensar por sí misma, que no dependa de dogmas antiguos que, a menudo, han hecho más daño que bien. ¿Por qué temer el cambio? La fe no es incompatible con el progreso, pero debe abrirse al diálogo, al cuestionamiento. Las palabras de Andrés resonaron en la sala, y algunos de los asistentes empezaron a murmurar entre sí, no sin cierta inquietud. Don Esteban, aunque molesto, intentó mantenerse sereno. No se trata de temer el cambio, Andrés dijo con un tono más suave, pero firme. Se trata de reconocer que hay principios inmutables, que la verdad no cambia con el tiempo. Las modas pueden ser pasajeras, pero la fe es eterna. La conversación entre los dos continuó por horas, pero ya estaba claro que la división entre los dogmáticos y los reformistas se había hecho irreconciliable. Mientras don Esteban se aferraba a sus ideales tradicionales, Andrés y otros jóvenes seguidores se inclinaban cada vez más por las ideas de un mundo moderno, donde la libertad de pensamiento y la apertura a nuevas ideas fueran los pilares de la sociedad. Fuera de esa sala, en las calles de Madrid, la división comenzaba a reflejarse en la vida cotidiana. La sociedad española, que hasta entonces había sido un bastión de tradiciones religiosas, comenzaba a cuestionar su pasado, a replantearse sus valores. La aparición de nuevas ideologías liberales, el auge del pensamiento científico y filosófico, y el creciente movimiento hacia la modernidad generaban un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de nuevas formas de pensar sobre la religión, el poder y la libertad. La tensión entre los dogmáticos y los reformistas no era solo una cuestión de ideas, sino también de poder. Los primeros, representados por don Esteban y otros clérigos, veían en la tradición la única garantía de estabilidad en un mundo cada vez más impredecible. Los segundos, como Andrés, soñaban con una España más abierta, más dispuesta a abrazar el futuro y a liberarse de las viejas cadenas que la mantenían atada a la rigidez de la Iglesia y la monarquía.
Los días siguientes fueron testigos de un clima de creciente polarización. Las reuniones en casa de don Esteban se volvieron más tensas, y Andrés, aunque aún parte del círculo, empezaba a sentirse más alejado de sus antiguos compañeros. Cada vez más, sus pensamientos se dirigían hacia nuevas formas de acción, hacia la creación de un futuro que pudiera equilibrar la fe con la razón. Madrid, y con ella España, estaba cambiando. Los dogmáticos y los reformistas se preparaban para un enfrentamiento que iría más allá de las discusiones filosóficas, y que podría redefinir el rumbo del país. Capítulo 3. La partida de Andrés. Con el paso de los días, el clima en la casa de don Esteban se volvía cada vez más tenso. Las reuniones que antes se caracterizaban por su fervor religioso y unidad, ahora se veían empañadas por las discusiones acaloradas entre los asistentes. Andrés, quien en principio había sido un fiel seguidor de don Esteban, comenzó a sentirse cada vez más desconectado de sus enseñanzas. Su pensamiento, influenciado por sus estudios y por el ambiente intelectual que se respiraba en Madrid, le empujaba hacia nuevos horizontes. La fe inquebrantable que defendía don Esteban ya no le resultaba suficiente, y las ideas de libertad de pensamiento le parecían mucho más atractivas. Una tarde, después de una acalorada discusión sobre los principios de la fe, Andrés decidió que ya no podía seguir más tiempo en ese círculo. Sentía que su alma necesitaba liberarse de las ataduras de las creencias rígidas que don Esteban defendía con tal vehemencia. La sensación de que sus pensamientos no eran bienvenidos, de que sus dudas eran vistas como una traición, le llevó a tomar una decisión drástica: partir. Esa tarde, se despidió de don Esteban y de los demás miembros del círculo con una mezcla de respeto y pesar. Sabía que su decisión no sería comprendida por todos, pero estaba convencido de que debía seguir su propio camino. En su corazón, sentía que la verdadera libertad solo se alcanzaría si abandonaba esa esfera cerrada de dogmas y se adentraba en un mundo de ideas y cuestionamientos. La modernidad que se estaba gestando en Madrid era su nueva tierra prometida. «Maestro, sé que mis palabras y mis dudas le molestan, pero no puedo seguir en este camino», dijo Andrés, mirando a don Esteban con sinceridad. «Necesito pensar por mí mismo, y creo que lo que busco no se encuentra aquí, sino fuera, en otro tipo de vida, en otro tipo de pensamiento». Don Esteban, aunque decepcionado, intentó hacerle ver que la fe era lo único que podía darle sentido y propósito. «Andrés, no sabes lo que estás diciendo», le respondió con tristeza. «Te alejas de la luz para adentrarte en la oscuridad. El mundo de las ideas y la razón es traicionero, hijo mío. La verdadera paz solo se encuentra en la fe». Pero Andrés, sin poder evitarlo, ya sentía el llamado de algo distinto. Lo que había comenzado como una pequeña duda, una inquietud, se había convertido en una convicción que no podía ignorar. La Iglesia, tal como la concebía don Esteban, ya no le ofrecía respuestas satisfactorias a las preguntas que surgían en su interior. Acompañado por sus pensamientos y la incertidumbre que su partida provocaba, Andrés dejó la casa de don Esteban. Madrid, aunque bulliciosa y llena de vida, le parecía ahora un lugar más vasto y complejo, donde las ideas se mezclaban y chocaban, y donde su mente podría encontrar espacio para crecer. En las calles, la gente seguía su rutina sin prestarle mucha atención, pero para él, el mundo había cambiado en ese preciso instante. La decisión de Andrés no fue fácil, y sabía que se enfrentaba a un futuro incierto. Sin embargo, estaba convencido de que había dado el paso correcto. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza, aunque también con miedo al futuro. Había dejado atrás lo que conocía, pero a la vez, sentía que estaba acercándose a algo mucho más grande. Una nueva forma de entender la vida, la fe, la política y la sociedad. En su andar por las calles de Madrid, Andrés pensaba en lo que había dejado atrás y en lo que le esperaba. Sabía que la lucha entre las viejas creencias y los nuevos ideales sería larga y difícil. Sin embargo, en su interior, estaba decidido a dar su aporte a la transformación que se estaba gestando. La España de don Esteban, tan cerrada y tradicionalista, comenzaba a desmoronarse ante el empuje de nuevas ideas que pedían paso con fuerza. Mientras Andrés se alejaba de la casa de su maestro, don Esteban permanecía allí, sumido en sus pensamientos. A pesar de la decepción que sentía, sabía que su discípulo se había alejado no solo de él, sino de la tradición misma. La fe es la única verdad, pensaba don Esteban. Y aquellos que se apartan de ella, aunque piensen que buscan la libertad, terminan siendo esclavos de sus propios deseos y pasiones. Pero para Andrés,
La libertad no era una cuestión de deseos o pasiones descontroladas, sino de razón, reflexión y capacidad para cuestionar lo establecido. Mientras caminaba por Madrid, la ciudad que tanto amaba y que tan llena de posibilidades veía ahora, su mente comenzaba a tejer nuevas ideas, a imaginar un futuro donde la fe y la razón pudieran coexistir de manera armoniosa. El enfrentamiento entre ambos, el maestro y el discípulo, no era solo el choque de dos personas, sino de dos visiones de España, de dos formas de entender el mundo y la vida. Capítulo 4. Nuevas voces y viejas sombras. El sol de la tarde brillaba intensamente sobre Madrid, pero en el corazón de Andrés, un vacío creciente comenzaba a ocupar el lugar que antes había estado lleno de certezas. Había dejado atrás la casa de don Esteban, pero no había dejado atrás la sombra de la religión que había sido su guía durante tanto tiempo. Las calles de Madrid se desplegaban ante él, vastas y abiertas, pero también llenas de incertidumbres. La libertad que había buscado con tanto ahínco ahora le resultaba ambigua, como un concepto etéreo difícil de definir. El camino hacia el cambio no siempre era claro, y Andrés sabía que no sería fácil encontrar su lugar en una ciudad tan dividida, donde las viejas sombras de la tradición aún pesaban sobre los habitantes, y las nuevas ideas apenas comenzaban a hacer mella en los cimientos de la sociedad. Durante los días siguientes, Andrés se dedicó a conocer más sobre el ambiente intelectual de la ciudad. Buscó tertulias, cafés donde los pensadores se reunían a debatir sobre el futuro de España, y pronto encontró un círculo de jóvenes estudiantes y profesionales que compartían sus inquietudes. En esos ambientes, se respiraba una energía diferente, una apertura a nuevas ideas, una disposición para debatir y cuestionar lo que antes había sido incuestionable. Fue en uno de esos cafés donde Andrés conoció a Clara, una joven filósofa de espíritu inquieto y mente ágil. Clara había sido alumna de una universidad en el extranjero y había regresado a Madrid con ideas modernas y revolucionarias sobre la religión, la política y la libertad individual. Su presencia en el café fue una chispa que encendió la conversación entre los asistentes. Había algo en su voz, en sus ojos, que atrajo a Andrés de inmediato. La fe es un refugio para los débiles, Andrés, dijo Clara con una mirada desafiante, mientras tomaba un sorbo de su café. Es una ilusión que nos mantiene a salvo de la ansiedad que provoca la incertidumbre. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de temer a lo desconocido? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a la vida tal como es, sin los corsés de la religión? Andrés, aunque aún afectado por su partida de la casa de don Esteban, sintió que las palabras de Clara resonaban en su interior. El mundo que ella describía, sin las cadenas de la religión, sin las limitaciones del dogma, parecía ofrecerle una salida a la confusión que aún lo atormentaba. ¿No crees que la fe es, en cierto modo, también una forma de encontrar sentido a nuestras vidas? Respondió Andrés, tratando de entender mejor la postura de Clara. Aunque muchas veces pueda ser una ilusión, no podemos negar que la religión ha dado consuelo a millones de personas durante siglos. Clara, sin embargo, no se dejó intimidar. Ese consuelo, Andrés, a menudo viene a costa de la libertad. La religión, tal como la conocemos, nos impide pensar por nosotros mismos, nos limita. No somos niños a quienes se les debe enseñar una verdad absoluta. Necesitamos cuestionar todo, entender todo. La conversación entre Clara y Andrés continuó durante horas, recorriendo una variedad de temas, desde la ciencia y la política hasta la ética y la moralidad. Para Andrés, cada palabra de Clara era como una revelación, una luz que iluminaba los rincones oscuros de su pensamiento. Finalmente, después de una larga noche de discusión, Andrés comenzó a entender lo que había estado buscando, una vida en la que pudiera ser él mismo, en la que pudiera pensar libremente, sin la presión de aceptar dogmas antiguos. Pero, a pesar de su entusiasmo, Andrés no podía evitar sentir una pequeña sombra de duda. Aunque Clara representaba todo lo que él deseaba, aún le quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente podía vivir sin la fe que había sido su guía durante tantos años? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre la razón y la espiritualidad, entre la libertad de pensamiento y el deseo de pertenecer a algo más grande? Los días pasaron, y Andrés se sumió en la reflexión. En sus conversaciones con Clara y otros amigos, comenzó a ver una realidad que antes había ignorado. Madrid estaba cambiando, pero no todos los cambios eran bienvenidos. La tensión entre los viejos valores y las nuevas ideas se intensificaba, y la ciudad se dividía entre los que querían aferrarse a las tradiciones religiosas y los que anhelaban una sociedad más abierta, más racional, más moderna. En sus caminatas por la ciudad,
Andrés veía cómo las calles, antes tan familiares, se llenaban de símbolos contradictorios. La iglesia, con su imponente arquitectura, dominaba el horizonte, mientras que las nuevas instituciones, los círculos filosóficos, los periódicos progresistas y los cafés literarios comenzaban a ganar terreno en el corazón de la ciudad. La lucha entre la tradición y la modernidad no solo se libraba en los salones y en las iglesias, sino también en las mismas calles de Madrid. Andrés sabía que su viaje hacia la libertad aún no había terminado. Aunque había dado el primer paso al abandonar la casa de don Esteban, aún le quedaba mucho por aprender y por descubrir. Y, aunque los nuevos amigos que había encontrado en los círculos progresistas le ofrecían una perspectiva refrescante sobre el mundo, las sombras del pasado seguían acechando en su mente, recordándole que no todos en España estarían dispuestos a aceptar los cambios que él soñaba. Capítulo 5. La sombra de la Iglesia. El tiempo transcurría lentamente para Andrés en su nueva vida en Madrid. Había dejado atrás las convicciones firmes que lo habían acompañado durante su juventud, pero aún se encontraba atrapado entre el viejo y el nuevo mundo. La ciudad, con su bullicio y su mezcla de ideas, le ofrecía un refugio, pero también una constante confrontación de pensamientos, una tensión que no podía dejar de sentir. Las tertulias en los cafés seguían siendo el centro de su vida. Allí encontraba a pensadores y jóvenes dispuestos a debatir sobre el futuro de España, sobre el papel de la Iglesia y sobre la libertad de pensamiento. Sin embargo, a medida que Andrés profundizaba en sus nuevos círculos, no podía evitar sentirse observado, como si las viejas voces de la tradición estuvieran acechando en cada rincón. Era en las calles de Madrid, al caminar por los alrededores de la catedral, donde Andrés sentía más vívida la presencia de la Iglesia. La sombra de la religión seguía influyendo en todos los aspectos de la vida cotidiana, en las instituciones, en las costumbres, y en la manera en que la gente pensaba y actuaba. Aunque había dejado de ser un devoto seguidor de los principios que don Esteban le había enseñado, aún sentía su peso sobre sus hombros. Cada vez que veía una iglesia, un sacerdote o un acto público de devoción, algo dentro de él se removía. Uno de los encuentros que más le impactó ocurrió una tarde en la Plaza Mayor, cuando vio a un grupo de jóvenes que, al ver a un sacerdote pasar, se arrodillaron sin dudar. Andrés, al principio sorprendido, se acercó a ellos con curiosidad, buscando entender qué los movía a tal devoción. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Andrés, sintiendo un leve enojo en su voz, que no podía evitar. ¿Por qué se arrodillan ante un hombre como cualquier otro? ¿No ven que están sometiéndose a una tradición que no les pertenece? Uno de los jóvenes, visiblemente molesto, lo miró con desdén. Tú no entiendes, amigo. Es nuestra tradición, nuestra forma de honrar lo sagrado. La Iglesia nos da guía y seguridad en un mundo que de otro modo sería caótico. Andrés se alejó, frustrado. No entendía cómo los jóvenes podían seguir sometiéndose de esa forma, cómo podían dejarse llevar por lo que él veía como una farsa. Cada vez le parecía más claro que la Iglesia representaba una traba al progreso, un obstáculo que no permitía a la gente liberarse de las ataduras que la sociedad impuesta les imponía. Esa misma noche, Andrés tuvo una conversación con Clara, quien, aunque de pensamiento progresista, también entendía las complejidades de la situación. Durante su conversación, Andrés le expresó sus sentimientos de frustración. No entiendo, Clara, dijo Andrés, con un tono que denotaba cansancio. La gente sigue viviendo en una burbuja, se arrodillan, aceptan sin cuestionar, y todo por un sistema que los oprime. ¿Cómo es posible que no vean lo que está pasando? Clara, con su habitual calma, le respondió: la Iglesia ha sido, durante siglos, la columna vertebral de nuestra sociedad. No solo es una institución religiosa, es un sistema social, político y cultural. Es difícil desprenderse de algo que te ha dado estructura y orden. Pero la lucha por liberarse de su influencia es larga, y no todos están listos para dar ese paso. Andrés reflexionó sobre las palabras de Clara. Aunque comprendía lo que ella le decía, no podía dejar de sentir que el tiempo estaba pasando, y que el cambio era urgente. Sentía que las viejas estructuras de la sociedad española seguían intactas, a pesar de los esfuerzos de los intelectuales y los nuevos movimientos de pensamiento. La Iglesia seguía influyendo en la vida de las personas, dictando normas, controlando el pensamiento y las creencias. A la mañana siguiente, Andrés decidió asistir a una reunión en un círculo progresista, donde se discutirían los movimientos sociales que buscaban transformar España. La reunión estaba llena de jóvenes que, como él,
sentían la necesidad de un cambio profundo en la sociedad. Durante el encuentro, se debatió sobre la separación de la Iglesia y el Estado, sobre la educación laica, y sobre la libertad de pensamiento en todos los ámbitos de la vida pública. Es hora de que rompamos las cadenas del pasado, dijo uno de los oradores, un joven abogado que se había distinguido por sus discursos radicales. España debe avanzar hacia un futuro de libertad y racionalismo. La Iglesia no puede seguir siendo la autoridad moral que dicta nuestras vidas. Necesitamos un cambio profundo, una separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Las palabras de este joven resonaron en el corazón de Andrés. Aunque el camino hacia ese futuro parecía lejano y lleno de obstáculos, se dio cuenta de que no podía rendirse. La sombra de la Iglesia podía seguir acechando, pero la lucha por la libertad y la razón había comenzado. Y él, como muchos otros, se encontraba en el centro de ese cambio. Madrid, la ciudad de las contradicciones, iba a ser el escenario de una transformación que cambiaría para siempre el destino de España. Capítulo 6. El despertar de la conciencia. El conflicto interno que Andrés vivía parecía intensificarse con cada día que pasaba. Madrid, con sus contrastes y luces, lo absorbía, pero a la vez lo enfrentaba con sus más profundos temores y convicciones. La conversación con Clara aquella noche había sido reveladora, pero no menos perturbadora. Por un lado, sentía la atracción de las ideas progresistas que le ofrecían un horizonte más libre, pero por otro, las raíces de su educación religiosa seguían arraigadas en su mente, haciéndole dudar de la validez de la lucha que él mismo comenzaba a abrazar. Cada paso que daba por las calles de Madrid parecía acercarlo más a una verdad que aún no terminaba de entender del todo. El cambio no sería fácil. La Iglesia, con su omnipresente influencia en la vida pública, parecía como un enorme bloque de piedra que bloqueaba el camino hacia un futuro distinto. En cada esquina, Andrés veía símbolos religiosos, escuchaba los rezos de los fieles, y se encontraba con figuras de la Iglesia que lo miraban como si de algún modo aún perteneciera a su mundo. Era un mundo dividido, donde el progreso y la tradición se chocaban continuamente, y Andrés estaba atrapado en ese choque, entre la necesidad de avanzar y la imposición de lo establecido. La sensación de vivir en una encrucijada era constante. Sentía que debía tomar una decisión radical, pero no podía despejar completamente las dudas que se entrelazaban con sus pensamientos. Una tarde, mientras paseaba por el Parque del Retiro, Andrés se encontró con uno de sus viejos amigos de la universidad, Ricardo. Este joven había permanecido fiel a la fe que ambos habían compartido en su juventud, pero con el tiempo se había ido alejando del fervor religioso, aunque sin llegar a abandonar completamente la Iglesia. Cuando se cruzaron, Andrés sintió una mezcla de nostalgia y desconcierto. Ricardo había sido siempre un hombre de principios sólidos, pero ahora se veía más preocupado, como si algo estuviera mermando su tranquilidad. Andrés, qué sorpresa encontrarte por aquí, dijo Ricardo con una sonrisa que parecía más una cortesía que una verdadera alegría. Hace tiempo que no habíamos hablado. ¿Cómo va todo? Voy adelante, Ricardo, buscando respuestas, respondió Andrés, con una sinceridad que no podía ocultar. Pero no puedo evitar sentir que sigo atrapado entre dos mundos. Estoy en una lucha constante. Por un lado, tengo la sensación de que debo romper con todo lo que conocí, pero por otro, algo me dice que tal vez estoy perdiendo algo esencial al hacerlo. Ricardo lo miró detenidamente, como si pudiera leer en su rostro lo que Andrés no lograba expresarse claramente. No te precipites en rechazar lo que una vez te dio seguridad, Andrés, le dijo con calma. Es cierto que la Iglesia tiene muchas sombras, pero también tiene luces. No todo en nuestra tradición es negativo. Quizás sea el momento de encontrar un equilibrio, una forma de reconciliar lo que eres con lo que quieres llegar a ser. Las palabras de Ricardo tocaron una fibra sensible en Andrés. Durante mucho tiempo, había estado convencido de que la solución estaba en rechazar por completo su pasado religioso, pero la idea de encontrar un equilibrio, una forma de integrar su antiguo mundo con sus nuevos ideales, lo desconcertó. ¿Podría realmente seguir adelante sin renunciar completamente a sus raíces? ¿Era posible reconciliar la razón con la fe, el progreso con la tradición? Después de ese encuentro, Andrés pasó días sumido en sus pensamientos, recorriendo las mismas calles que antes recorría con seguridad, pero ahora con una inquietud palpable. Sus charlas con Clara continuaban, y ella, como siempre, lo alentaba a seguir su camino hacia la liberación del dogma y la religión. Pero Andrés ya no estaba tan seguro de que esa fuera la única vía posible.
El despertar de su conciencia, como él mismo lo llamaba, se estaba dando de manera más compleja de lo que había anticipado. No se trataba solo de rechazar lo conocido, sino de entender lo que realmente significaba esa lucha interior. Mientras se adentraba más en los círculos progresistas de Madrid, Andrés comenzaba a sentir que, aunque el mundo que él imaginaba se alejaba de los viejos valores, no todos los elementos de la tradición debían ser necesariamente descartados. Esa noche, luego de otra de las intensas discusiones con Clara sobre los vicios de la Iglesia, Andrés se retiró temprano a su habitación. Desde su ventana, podía ver las luces titilantes de la ciudad, como pequeños puntos en la vastedad de la oscuridad. Pensaba en lo que Ricardo le había dicho, y comenzó a preguntarse si realmente el equilibrio era posible. Quizá no debía rechazarlo todo. Quizá, como el propio Madrid, había que encontrar un punto de encuentro entre lo viejo y lo nuevo, entre la fe y la razón. ¿Pero cómo?, pensó Andrés, mientras sus ojos se cerraban lentamente. ¿Cómo lograrlo sin perderme en el camino? La respuesta, pensó, quizás no era inmediata, pero sí era necesaria. Su conciencia estaba despertando, y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba dispuesto a seguir explorando ese vasto territorio donde las sombras de la tradición se desvanecían lentamente frente a las luces del conocimiento y la libertad. Capítulo 7. La tentación del poder. Andrés despertó una mañana con una sensación de inquietud. Había pasado varias noches sin dormir bien, atrapado entre sus pensamientos sobre la religión, el progreso y el futuro de la sociedad española. Madrid seguía siendo un hervidero de ideas, una ciudad que parecía ofrecerle todo y nada al mismo tiempo. Su lucha interna era cada vez más difícil de manejar, y no encontraba consuelo en ninguno de los dos mundos que sentía que habitaba. Esa mañana, sin embargo, un cambio inesperado estaba a punto de ocurrir. Andrés había sido invitado a una reunión privada con uno de los líderes más influyentes del movimiento progresista, el Marqués de Soria. El Marqués había sido una figura prominente en la lucha contra los viejos dogmas, y se había destacado como defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, así como de la modernización de la sociedad española. Para Andrés, este encuentro representaba una oportunidad única de acercarse a la élite que estaba dando forma al futuro del país. La reunión tuvo lugar en el elegante despacho del Marqués, un lugar que reflejaba su poder y su influencia. Los muebles eran refinados, las paredes adornadas con pinturas y retratos de figuras políticas, y el ambiente impregnado con el aroma de los libros antiguos y el incienso. El Marqués, un hombre de aspecto distinguido y rostro serio, recibió a Andrés con una cortesía que disimulaba bien su autoridad. «Bienvenido, Andrés», dijo el Marqués, estrechando su mano con firmeza. «He oído hablar mucho de ti y de tus inquietudes sobre el futuro de España. Este país necesita jóvenes con ideas frescas y valientes. Estoy convencido de que tú eres uno de esos». Andrés, aunque impresionado por la presencia del Marqués, no pudo evitar sentir una leve desconfianza. Sabía que los hombres como él, a menudo, no solo buscaban la transformación social, sino también consolidar su propio poder. No era un secreto para nadie que el Marqués de Soria se había rodeado de jóvenes prometedores con el fin de formar una élite intelectual que, además de influir en las decisiones políticas, pudiera ofrecerle una base sólida para sus propios intereses. «Es un honor, Marqués», respondió Andrés, manteniendo una postura respetuosa pero algo distante. «Pero, como bien sabe, estoy buscando respuestas a preguntas más profundas sobre el rol de la Iglesia, la libertad de pensamiento y la modernización de nuestra sociedad. No puedo dejar de preguntarme si estamos luchando solo contra una institución, o si en realidad también estamos construyendo un nuevo orden que podría terminar siendo igual de opresivo». El Marqués sonrió, un gesto que parecía más una estrategia de calma que un signo genuino de simpatía. «Entiendo tus dudas, Andrés. Pero la lucha no es contra una institución particular, sino contra el dogma y la tradición que han mantenido a España en la oscuridad durante siglos. Lo que necesitamos es un cambio radical, un cambio que implique no solo la separación de la Iglesia, sino también el fortalecimiento de las libertades individuales, de la razón y de la ciencia. El futuro de España está en manos de hombres como tú y yo». Las palabras del Marqués eran persuasivas, pero Andrés no podía evitar sentir que había algo detrás de esa retórica de libertad y progreso. Aunque sus ideales coincidían en muchos aspectos, sentía que el Marqués hablaba desde una posición de poder que no podía ignorar. A medida que la conversación avanzaba,
Andrés comenzó a cuestionarse si realmente estaba siendo invitado a una causa noble o si estaba siendo utilizado como parte de una jugada estratégica para consolidar el poder de unos pocos. Durante el almuerzo, la conversación se volvió más distendida, pero Andrés siguió sintiendo la misma tensión en el aire. El marqués, aunque siempre amable, no dejaba de hacer insinuaciones sobre el futuro brillante que esperaba a aquellos que apoyaran su causa. Con el poder de la razón y la ciencia a nuestro lado, dijo el marqués, podremos transformar a España en una nación moderna, justa y libre. Pero para eso necesitamos a hombres decididos, como tú, Andrés, que no teman desafiar las tradiciones del pasado. Andrés se quedó pensativo mientras miraba al marqués. ¿Estaba dispuesto a unirse a un hombre que no parecía tan diferente de los viejos poderosos que criticaba? ¿Estaba dispuesto a sacrificar su independencia por la promesa de un futuro mejor, si eso implicaba estar bajo la influencia de un nuevo tipo de poder? La tentación del poder era fuerte. El marqués no solo le ofrecía un lugar en la élite intelectual, sino también la oportunidad de participar en la configuración del futuro de España. Pero Andrés, a pesar de la admiración que sentía por el movimiento progresista, no podía dejar de preguntarse si realmente podía confiar en aquellos que hablaban de libertad y justicia, pero que operaban dentro de las mismas estructuras que siempre habían controlado el destino de las naciones. Cuando se despidió del marqués, Andrés salió del despacho con una sensación ambigua. Por un lado, sentía que estaba en la dirección correcta, que los ideales que compartía con este hombre eran nobles y necesarios para el progreso de España. Por otro, algo dentro de él le decía que debía ser cauteloso, que la lucha por la libertad no debía implicar la aceptación de un poder igualmente autoritario, aunque enmascarado bajo nuevas ideas. Al caminar de regreso a su casa, Andrés no pudo evitar pensar en las palabras del marqués. ¿De qué serviría ganar la batalla contra la Iglesia, si el precio fuera el sacrificio de nuestra autonomía personal?, pensó. La lucha por el futuro de España no sería fácil, y Andrés comenzaba a entender que no solo tendría que enfrentarse a la tradición religiosa, sino también a las nuevas formas de poder que se estaban gestando en el seno de los movimientos progresistas. Capítulo 8. La lucha interna. La mente de Andrés seguía ocupada por las palabras del marqués de Soria. Aunque la tentación del poder parecía tan atractiva, un sentimiento de desconfianza seguía acechando su conciencia. No podía dejar de pensar en la contradicción que sentía al aceptar una invitación de un hombre que, aunque compartiera muchas de sus ideas, operaba dentro de las estructuras de poder que él había jurado desafiar. A medida que pasaban los días, Andrés se sumergió más en sus pensamientos. Madrid seguía siendo un bullicio de ideas contradictorias, una ciudad que avanzaba a pasos agigantados hacia la modernidad, pero que, al mismo tiempo, mantenía fuertes raíces en la tradición. Cada calle que recorría, cada conversación que tenía, le hacía sentir el peso de la dualidad en la que vivía. La Iglesia seguía teniendo un poder indiscutido, y las voces que pedían la separación del Estado y la religión se alzaban con fuerza, pero al mismo tiempo, se escuchaban susurros que hablaban de un nuevo orden, uno que también podría ser opresivo. Por otro lado, las discusiones con Clara seguían siendo intensas. Clara representaba esa parte de la sociedad que quería romper completamente con el pasado, que sentía que cualquier vínculo con la religión debía ser roto de forma radical. Ella no entendía las dudas de Andrés, y su impaciencia comenzaba a crecer. «No entiendo por qué sigues dudando», Andrés le dijo una tarde, mientras caminaban por el parque. «¿Acaso no ves que lo único que tenemos por delante es la libertad? La única manera de avanzar es romper con todo lo que nos ha esclavizado. La Iglesia, la monarquía, todo. Necesitamos un cambio total, un cambio que no deje lugar a la tradición». Andrés la miró, pero no pudo evitar sentir que su postura tan radical le cerraba las puertas a una reflexión más profunda. Aunque coincidía en el deseo de un cambio, algo dentro de él le decía que no todo lo relacionado con la tradición era completamente negativo. «No es tan sencillo, Clara», respondió Andrés, tratando de ser mesurado. «Yo también quiero el progreso, pero tengo miedo de que si lo buscamos de forma tan brusca, estemos cayendo en los mismos errores del pasado. La libertad no puede ser solo un acto de destrucción. Tal vez haya formas de avanzar sin tener que destruirlo todo. Necesitamos construir algo nuevo, no solo derribar lo que ya existe». Clara lo miró con desdén. «Siempre con tus dudas, Andrés. A veces parece que no entiendes lo que está en juego. La historia no espera. La modernidad no se puede construir a base de temores». La respuesta de Clara dejó a Andrés pensativo.
Ella representaba el fervor de la juventud que quería cambiar todo de golpe, mientras que él, aunque también deseaba el cambio, no podía ignorar los riesgos de una ruptura tan radical. La libertad, pensaba Andrés, no podía ser solo una cuestión de eliminar lo viejo, sino también de saber qué se quería construir en su lugar. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Andrés no pudo evitar recordar la conversación con el marqués de Soria. En cierto modo, sentía que el marqués le ofrecía una visión más pragmática, aunque igualmente cargada de ambición. El marqués había hablado de crear una nueva clase intelectual que, desde las bases del conocimiento y la ciencia, lucharía por transformar la sociedad. Y aunque Andrés reconocía la importancia de la educación y el conocimiento en la transformación de una nación, no podía evitar preguntarse si ese nuevo orden no terminaría siendo una forma de poder igual de opresiva que la que existía antes, solo que con nuevos rostros. En sus sueños, Andrés veía las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la llamada a la libertad y la justicia, el deseo de ver a España libre de la influencia de la Iglesia. Por otro, el temor de que todo el sistema de poder fuera reemplazado por otro igualmente rígido y autoritario. El dilema lo consumía, y sentía que no podía tomar una decisión tan rápidamente. A la mañana siguiente, se dirigió a la librería de siempre, buscando algo que lo ayudara a aclarar sus ideas. Entre los estantes repletos de libros, encontró uno que le llamó la atención, un tratado filosófico sobre la libertad y el poder. Lo tomó con interés, pensando que tal vez allí encontraría alguna respuesta a sus dudas. El libro, escrito por un filósofo contemporáneo, hablaba de los peligros de las revoluciones rápidas y la importancia de una transición gradual hacia la libertad. Leía con avidez, subrayando las frases que resonaban con sus propios pensamientos. La libertad no puede ser el resultado de la destrucción ciega de todo lo que hemos sido. Debe ser una reconstrucción consciente y razonada del individuo y de la sociedad, leía Andrés, reflexionando sobre las palabras. Al regresar a su casa, sintió que algo había cambiado dentro de él. Aunque la lucha por la libertad seguía siendo necesaria, se dio cuenta de que el camino hacia esa libertad no podía ser tomado a la ligera. Tal vez no existía una respuesta definitiva, pero lo que sí sabía era que debía buscar un equilibrio, un camino que permitiera avanzar sin perder lo más esencial, la autonomía del individuo y el respeto por las ideas y los principios que daban forma a la sociedad. El día estaba por terminar, pero Andrés ya no sentía la misma ansiedad de antes. Ahora tenía claro que su lucha no solo era contra la Iglesia o el poder establecido, sino también contra la tentación de un nuevo orden que pudiera ser igual de opresivo. La verdadera libertad, pensó, era más compleja de lo que había imaginado. Capítulo 9. El dilema del compromiso. La semana siguiente, el clima en Madrid parecía reflejar la turbulencia interna de Andrés. La ciudad continuaba con su ritmo acelerado, mientras él se sumergía en debates constantes sobre la política, la religión y la dirección que debía tomar su vida. Cada vez más, Andrés sentía que la sociedad española se encontraba en un cruce de caminos, donde los viejos valores chocaban con los nuevos ideales de libertad y progreso. Pero a pesar de todo su conocimiento y sus reflexiones, la incertidumbre seguía siendo su única compañera constante. Después de su encuentro con el marqués de Soria y su conversación con Clara, Andrés comenzó a sentirse atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaban las ideas del marqués, que ofrecían una visión del futuro donde la modernidad y la razón serían los pilares de la nueva España. Por otro lado, estaba Clara, que le instaba a sumarse a la lucha inmediata, a la revolución que eliminaría cualquier vestigio del pasado, sin importar las consecuencias. Ambos le ofrecían algo que Andrés deseaba profundamente, un futuro mejor, pero con caminos muy diferentes. Mientras tanto, en su vida cotidiana, Andrés seguía recibiendo el apoyo de su círculo más cercano. Sin embargo, también comenzaba a notar los sutiles cambios en sus relaciones. La distancia entre él y algunos de sus amigos más conservadores, como don Ramón, se iba acrecentando. Don Ramón, un hombre de principios religiosos firmes, ya no entendía las inquietudes de Andrés, y le reprochaba su acercamiento a los círculos progresistas. «¿Qué te pasa, Andrés?», le había dicho un día. «No todo lo que brilla es oro. La Iglesia puede tener defectos, pero es la columna vertebral de nuestra nación. No te dejes engañar por estos nuevos movimientos que solo buscan desestabilizar todo». Andrés intentó explicarle a don Ramón que su lucha no era contra la Iglesia en sí misma, sino contra el dogma que limitaba la libertad de pensamiento. Pero las palabras no eran suficientes para salvar la brecha entre ellos. Don Ramón,
como muchos otros, se aferraba a la tradición con una fuerza que Andrés comenzaba a entender, aunque no compartiera. Por otro lado, su relación con Clara se volvía cada vez más tensa. Ella había comenzado a presionarlo para que tomara una decisión definitiva. O se unía completamente al movimiento progresista o quedaba atrapado en las sombras de la indecisión. Las conversaciones entre ellos, que antes fluían con facilidad, ahora se tornaban acaloradas y llenas de reproches. «No entiendo cómo puedes seguir dudando», le dijo Clara una tarde, al encontrarse en el parque. «Lo que está en juego es el futuro de España. No podemos esperar más. Mientras tú te sigues cuestionando todo, el país se desangra en el atraso y la ignorancia. No hay tiempo para vacilar». Andrés, aunque tocado por la pasión de Clara, seguía sintiendo que la lucha por la libertad no podía ser tan absoluta. «Clara, no se trata de vacilar, sino de ser prudentes. La libertad no se logra solo con la destrucción de lo viejo. Tenemos que encontrar una forma de avanzar sin perder lo esencial. La razón debe guiarnos, no el impulso». Clara lo miró con desdén y, con un tono lleno de frustración, le respondió: «¿La razón? La razón, Andrés, es lo que nos ha mantenido prisioneros. El futuro no tiene nada que ver con la razón de los antiguos. Tenemos que actuar ya. Es hora de dejar de pensar y empezar a luchar». La conversación terminó con un fuerte choque de voluntades. Clara, como siempre, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un cambio radical, mientras que Andrés, aunque compartía su deseo de libertad, no podía evitar sentir que la prisa podría arrastrarlos a un futuro aún más incierto. La tensión entre ellos se había vuelto insostenible. Por la noche, Andrés se retiró a su habitación, donde se sentó frente a su escritorio. Frente a él, el tratado que había estado leyendo sobre libertad y poder seguía abierto. Las palabras que había subrayado anteriormente le parecían ahora más significativas que nunca. La libertad no puede ser la hija de la destrucción ciega. El verdadero cambio comienza con la reflexión, con la conciencia. Un pueblo no puede ser libre si no sabe lo que significa la libertad. Con esa idea en mente, Andrés decidió que no podía tomar decisiones precipitadas. El compromiso no debía ser un acto de sumisión a un grupo o a una ideología. La verdadera lucha, pensaba, era la de mantenerse fiel a los principios del pensamiento crítico y de la libertad personal. No podía unirse a un bando sin cuestionar sus propios principios y la validez de sus métodos. A la mañana siguiente, el clima en Madrid seguía siendo tan cambiante como el estado de ánimo de Andrés. Mientras paseaba por las calles de la ciudad, pensaba que tal vez había llegado el momento de tomar una decisión. Pero, ¿cómo decidirse entre dos caminos que parecían ofrecer soluciones tan diferentes a los mismos problemas? La lucha por la libertad, pensó, era mucho más compleja de lo que él había imaginado. No bastaba con estar en el lado correcto de la historia. También era necesario asegurarse de que la historia misma fuera justa. En ese momento, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué tan dispuesto estaba realmente a comprometerse con una causa que no le ofrecía todas las respuestas? Andrés sabía que el compromiso sería un desafío. No solo tendría que enfrentarse a sus propios miedos y dudas, sino también a las presiones de aquellos que lo rodeaban, tanto en el círculo progresista como en el conservador. La decisión no sería fácil, pero, al menos por ahora, Andrés había comprendido algo importante. El compromiso no solo consistía en unirse a un bando. El verdadero compromiso era el de mantenerse fiel a uno mismo, a sus ideales, a pesar de las adversidades. Y en ese momento, Andrés sabía que la lucha por la libertad no era algo que pudiera resolverse de inmediato, sino que sería un camino largo y lleno de incertidumbres. Capítulo 10. La redención de la duda. Andrés despertó temprano esa mañana, aunque la claridad del sol apenas tocaba los rincones de su habitación. La ciudad comenzaba a despertar, pero él ya se encontraba en pie, inmerso en pensamientos profundos que lo habían acompañado durante toda la noche. Había tomado una decisión, pero aún no estaba seguro de que fuera la correcta. Su mente seguía oscilando entre la acción inmediata, impulsada por Clara y sus amigos progresistas, y la cautela que él mismo había cultivado durante su vida. Sentía que, de alguna manera, estaba en el centro de una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino también el futuro de la España que tanto amaba. En las últimas semanas, las tensiones con Clara habían alcanzado un punto crítico. Ella, con su pasión y su fervor, le había exigido tomar partido, y aunque Andrés compartía muchas de sus inquietudes y sus deseos de cambio,
Algo en él se resistía a la rapidez con la que Clara y otros líderes de su movimiento querían avanzar. Para Andrés, la transformación de España no podía ser una cuestión de destrucción. Debía ser una cuestión de construcción, de reflexión profunda y de un entendimiento compartido de lo que realmente significaba la libertad. A lo largo de los días previos, Andrés había comenzado a participar en reuniones con intelectuales y pensadores más moderados. Allí, había encontrado un espacio en el que sus dudas no eran vistas como un obstáculo, sino como una oportunidad para pensar de manera más profunda sobre los problemas del país. Entre esos pensadores, se encontraba un hombre llamado Rafael, un filósofo que había influido en las ideas de Andrés de manera significativa. Rafael compartía su visión de una sociedad moderna, pero una sociedad que se levantara sobre la base del respeto mutuo, la educación y el entendimiento, más que sobre el colapso inmediato de lo existente. Andrés, la verdadera libertad, le había dicho Rafael en una de sus últimas conversaciones, no está en destruir lo viejo, sino en construir lo nuevo con inteligencia. La libertad no es un grito de guerra, es un proceso que involucra a todos, y ese proceso debe ser sensato. No podemos lanzarnos al vacío sin saber qué vamos a encontrar al otro lado. Andrés meditó esas palabras, reconociendo que su lucha interna se había tornado más clara. Si bien el fervor de Clara lo había arrastrado hacia la acción inmediata, las palabras de Rafael le daban la perspectiva que necesitaba para no dejarse llevar por la corriente. A veces, la duda no era el enemigo, era el aliado de la razón. Decidió, entonces, que lo mejor era hablar con Clara. Necesitaba expresarle sus sentimientos, sus dudas, y sobre todo, la necesidad que tenía de encontrar un camino que no lo obligara a elegir entre lo antiguo y lo nuevo, entre el conservadurismo y la revolución. La libertad que él imaginaba no era la libertad de uno solo, sino la de toda una nación, en la que cada persona tuviera la oportunidad de contribuir a un futuro mejor sin ser arrastrada por impulsos ciegos. Esa tarde, se dirigió al lugar de encuentro habitual de los progresistas, donde sabía que Clara estaría esperando. Mientras caminaba por las calles de Madrid, notó la transformación de la ciudad, como si, a cada paso, se estuviera acercando a algo nuevo. Los edificios, los mercados, la gente. Todo parecía estar en constante cambio. La modernidad estaba a la vuelta de la esquina, y él debía decidir qué papel quería jugar en esa transformación. Cuando llegó al café donde Clara solía encontrarse con otros, la vio sentada en una mesa, sola, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Ella se volvió al sentir la presencia de Andrés, y sus ojos se iluminaron, pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Andrés, dijo ella con un tono serio, te he estado esperando. Has tomado una decisión. Él la miró durante un momento antes de hablar. La sinceridad y la preocupación por ella lo invadieron. Clara, no puedo tomar decisiones impulsivas. No puedo seguir ciegamente a una corriente solo porque parece que todos se están uniendo a ella. Mi compromiso con el cambio es tan fuerte como el tuyo, pero creo que debemos tomar un camino que no sea tan destructivo. Necesitamos pensar, reflexionar y ser conscientes de las implicaciones de nuestros actos. La libertad no es algo que se conquista a la fuerza, se construye con entendimiento. Clara lo escuchó en silencio, y por un momento, Andrés temió que ella fuera a rechazarlo, a abandonar su amistad por completo. Pero luego, con una leve sonrisa, Clara respondió: siempre has sido más cauteloso que yo, Andrés. Lo sé. A veces siento que el mundo necesita más acción y menos reflexión. Pero también sé que la reflexión es lo que nos puede salvar de cometer los mismos errores que cometieron quienes nos precedieron. Andrés suspiró aliviado. No quiero que la prisa nos ciegue, Clara. No quiero que el futuro de España dependa solo de una revolución que no sabemos cómo terminará. Quiero una transformación que no dependa de lo que destruyamos, sino de lo que seamos capaces de construir. Clara asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de lo que Andrés le decía. Tal vez tienes razón, Andrés. Tal vez necesitamos un cambio más gradual, más reflexivo. Pero no podemos quedarnos inactivos. La lucha sigue siendo necesaria, y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a dar lo que tiene. Andrés la miró con aprecio. Lo sé. Y esa es la razón por la que quiero seguir luchando, pero de una manera que no nos arrastre a la desesperación. La libertad no es solo un fin, es un proceso. Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando las calles de Madrid, que continuaban su marcha incesante hacia el futuro.
El compromiso de Andrés con el cambio seguía siendo firme, pero ahora sabía que el verdadero cambio no podía llegar a través de la destrucción ni de la ignorancia. Necesitaba un camino que, aunque más largo y tortuoso, fuera capaz de garantizar una transformación profunda y duradera. Capítulo 11. La irrupción de la revolución. El día siguiente a la conversación con Clara, Andrés se sintió extraño. Había logrado expresar su opinión con sinceridad, pero en el fondo, aún quedaba una sensación de incompletitud. La resolución interna que había alcanzado no era un refugio definitivo. La incertidumbre seguía acechando sus pensamientos. No podía ignorar el peso de la inminente revolución que se cernía sobre España. La cuestión no era solo la lucha entre ideologías. El país estaba al borde de un cambio radical que, por más reflexivo que se deseara, sería, al final, un proceso de enorme agitación. Madrid estaba más nerviosa que nunca. Los rumores de revueltas y enfrentamientos entre los diferentes sectores políticos se multiplicaban por las tabernas, las calles y los cafés. El clima parecía estar cambiando, no solo en la ciudad, sino en el alma misma de la nación. Un espíritu revolucionario había invadido la sociedad, como una marea creciente, dispuesta a desbordar cualquier resistencia. Las clases altas temían lo que vendría, pero las clases populares, las más sumidas en la pobreza y el sufrimiento, sentían que había llegado su momento de acción. Andrés no pudo evitar sentirse desconcertado al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Había sido testigo de pequeños brotes de protesta, de discusiones acaloradas, de cartas llenas de pasión revolucionaria, pero nada lo había preparado para lo que sucedió esa tarde. A medida que se acercaba al café donde solía encontrarse con Clara, notó que el ambiente en las calles se había vuelto tenso. Había una especie de murmullo incesante, como si la ciudad respirara al unísono, aguardando lo que estaba por llegar. De repente, un grupo de jóvenes se acercó a él. Vestían con prendas sencillas y parecían desbordar energía y determinación. Andrés reconoció a algunos de ellos. Eran miembros del círculo progresista que había conocido durante sus primeros días en los movimientos sociales. Sin embargo, hoy su rostro mostraba una intensidad distinta, como si estuvieran a punto de enfrentar algo mayor que simples ideas. Andrés, le dijo uno de ellos, un joven llamado Martín, con voz urgente, la revolución está a punto de estallar. El pueblo está decidido a tomar las calles. No podemos esperar más. Andrés se sintió invadido por una sensación de urgencia, pero también de confusión. La idea de una revolución inmediata chocaba con su pensamiento más reflexivo. ¿Estáis seguros de que estamos listos para esto? No se trata solo de tener razón. Se trata de cómo lo haremos. La violencia no debe ser la única salida. Martín lo miró fijamente, como si no comprendiera su duda. La violencia no es nuestra intención, Andrés. Pero si no actuamos ahora, los poderosos seguirán oprimiéndonos. Este es el momento. Ya no hay tiempo para discursos ni para pensarlo más. Andrés quería protestar, pero antes de que pudiera decir algo más, Martín se dio vuelta y desapareció entre la multitud que comenzaba a reunirse en la plaza. La calle estaba llena de gente, cada uno con su propio grito de libertad, de justicia, pero también con una determinación palpable que parecía no admitir dudas. Confuso, Andrés decidió dirigirse al café, con la esperanza de encontrar a Clara y discutir lo que acababa de presenciar. Pero, al llegar, la encontró en una situación que no esperaba. Clara, acompañada de otros miembros del grupo, se encontraba de pie, rodeada de un círculo de personas que discutían con fervor. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y tensión, como si estuviera a punto de hacer algo irreparable. Clara, dijo Andrés con voz firme, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa todo esto? Clara lo miró, y por un momento, Andrés pensó que ella podría rechazarlo, pero en lugar de eso, le ofreció una sonrisa triste. Andrés, lo que está pasando es lo que tenía que pasar. No podemos seguir esperando. El pueblo se ha levantado, y nosotros, los que creemos en el cambio, no podemos quedarnos al margen. La revolución ha llegado. Andrés no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de inestabilidad lo rodeaba. Clara ya no era solo la mujer que amaba. Ella había tomado una decisión, y esa decisión la había alejado aún más de la reflexión y la duda que él abrazaba. Clara, ¿estás dispuesta a arriesgar todo? ¿Tu vida, tus sueños, tu futuro? Le preguntó, sintiendo que el miedo lo invadía.
Clara lo miró con intensidad. Ya no hay marcha atrás, Andrés. Lo que estamos viviendo es la oportunidad de cambiar de una vez por todas. Y si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. La phrase declara colo hondo en Andrés. Sabía que ella no hablaba solo por emoción, sino por una convicción arraigada en lo más profundo de su ser. Sin embargo, la preocupación seguía carcomiéndolo. El proceso de liberación de un pueblo no debía ser una cuestión de arrebatar, sino de entender, de crear una base sólida sobre la cual construir el futuro. Mientras la multitud comenzaba a caminar por las calles, Andrés se quedó parado, observando cómo los primeros pasos de la revolución se daban sin su consentimiento. La lucha que había contemplado desde la distancia ahora estaba frente a él, a punto de envolverlo. La redención de su país parecía depender de un acto que él no podía aprobar, pero que tampoco podía evitar. El dilema era profundo y, por primera vez, Andrés comprendió que la revolución no era solo una cuestión de ideas o de pensamiento. Era una cuestión de acción, de compromiso, de renunciar a la duda. Y esa renuncia, aunque noble en su propósito, también traía consigo una carga muy pesada. Capítulo 12. La fractura de las convicciones. Esa noche, la ciudad de Madrid vivió una calma inquietante. Las calles, usualmente bulliciosas, se encontraban sumidas en un silencio expectante, como si la propia ciudad estuviera conteniendo el aliento, esperando la ruptura definitiva entre lo viejo y lo nuevo. Los ecos de la revolución ya no eran rumores, se habían convertido en hechos palpables, en gritos que recorrían las avenidas y en los rostros tensos de aquellos que se sabían partícipes de un momento histórico. Andrés, sin embargo, no podía dejar de sentir una presión creciente en su pecho. Había esperado durante tanto tiempo que las cosas cambiaran, pero nunca imaginó que la transformación llegaría de manera tan violenta, tan urgente, tan irreversible. La gente de la calle, la que siempre había estado silenciada, había hablado. Y ahora no quedaba más que escuchar el eco de sus demandas, tan estruendoso que dejaba poco espacio para la duda. A pesar de todo, Andrés decidió que no podía quedarse inmóvil. Su corazón le ordenaba buscar una salida que no fuera la violencia, que no fuera la ruptura abrupta, pero ¿cómo luchar contra la marea cuando todo parecía señalar que lo que se necesitaba era un quiebre total con el pasado? La situación en el café, con Clara y sus amigos más radicales, había dejado claro que el cambio no se detendría por su propia voluntad. Clara ya no parecía la misma. Sus ojos, antes llenos de ideales nobles, ahora reflejaban una certeza inquebrantable que Andrés no compartía. Esa noche, decidió ir a buscarla. La última conversación había sido tensa, y aunque ambos sabían que sus caminos iban por diferentes senderos, Andrés necesitaba entender más profundamente las razones que movían a Clara a seguir adelante con una revolución que él veía llena de riesgos. Cuando llegó al lugar donde solían encontrarse, vio que la puerta del café estaba entreabierta. La luz interior proyectaba sombras largas sobre la calle vacía. Con un nudo en el estómago, se acercó y entró. Allí, entre las mesas de madera y las sillas gastadas, Clara estaba sentada con una expresión de concentración, rodeada de unos pocos compañeros más. La conversación, sin embargo, cesó al instante cuando ella lo vio. Andrés, dijo Clara, levantándose al instante, te he estado esperando. Andrés no supo qué responder al principio. Estaba confundido, con el corazón lleno de incertidumbre. Clara, ¿es esto lo que querías? ¿Es este el futuro que imaginas para España? Clara lo miró fijamente y asintió. Sí, Andrés. El futuro que imagino es este. No podemos seguir arrastrándonos. No podemos esperar más. Si no actuamos ahora, perderemos nuestra oportunidad. ¿Pero qué pasa con la gente que se queda atrás? ¿Con aquellos que no quieren la violencia? ¿No es acaso esa una forma de opresión también? Andrés no podía dejar de pensar en aquellos que no compartían la misma visión, en aquellos que aún creían que la revolución debía ser una obra de consenso y entendimiento, no de imposición. Clara lo observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. No todo el mundo verá las cosas como nosotros, Andrés. Es cierto. Pero lo que está en juego no es solo el futuro de unos pocos. Es el futuro de toda una nación que ha sido oprimida durante siglos. La gente que se queda atrás, que no tiene la valentía de enfrentarse a la realidad, tendrá que seguir su propio camino. Nosotros, los que hemos despertado, debemos avanzar. Andrés sintió un escalofrío.
Las palabras de Clara ya no sonaban a idealismo, sonaban a una justificación para la separación, para el desgarro. ¿Y no hay espacio para aquellos que creemos en un cambio diferente? ¿Para los que creemos que la revolución puede ser más que una lucha violenta? Clara se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. Entiendo tu duda, Andrés. Entiendo tu miedo. Yo también lo tengo. Pero la historia no espera a los que dudan. Necesitamos que el cambio sea radical, que se haga de una vez por todas. Y si no lo hacemos ahora, perderemos nuestra oportunidad. La lucha por la libertad no es una cuestión de suavidad, sino de coraje. Andrés se retiró lentamente, sintiendo que la conversación ya no llevaba a ningún lado. No era que no comprendiera lo que Clara decía, lo entendía demasiado bien. Pero su visión del cambio era diferente, más paciente, más reflexiva. No podía aceptar que la revolución, por justa que fuera, tuviera que venir acompañada de tanto sufrimiento. No podía ignorar el hecho de que aquellos que impulsaban la lucha, lo hacían no solo por un ideal, sino también por la necesidad de un cambio radical que a él le parecía, al menos en ese momento, peligroso. Clara, no puedo seguir contigo por este camino, dijo finalmente Andrés, con un nudo en la garganta. Te aprecio más que a nada, pero no puedo aceptar que la solución sea la violencia. No puedo. Clara lo miró en silencio. No hubo ira en sus ojos, pero sí una triste comprensión. Lo sabía, Andrés. Sabía que algo como esto sucedería. Pero cada uno de nosotros debe elegir su propio destino. El mío está claro, el tuyo también lo está. Andrés salió del café, el corazón pesado y el alma llena de preguntas sin respuesta. La separación con Clara no solo era el fin de una relación personal, era también el final de una forma de entender el futuro, el final de una visión compartida del cambio. Sabía que, aunque las ideas de Clara eran apasionadas y ardientes, las suyas también lo eran, aunque de una manera distinta. A pesar de la distancia que ahora los separaba, Andrés comprendió que no podía dejar de luchar por lo que creía, aunque eso significara ir contra la corriente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, Andrés sintió que el verdadero desafío comenzaba ahora. No se trataba de si la revolución triunfaba o no. Se trataba de cómo encontrar su propio camino en un mundo que parecía decidido a cambiarlo todo, sin importar la dirección en que se dirigiera. Capítulo 13. La sombra de la desilusión. El día siguiente al encuentro con Clara fue largo y pesado para Andrés. A pesar de la resolución que había tomado, de haberse alejado de la confrontación violenta, no pudo evitar sentirse perdido, atrapado entre su visión de un cambio pacífico y la intensidad del movimiento revolucionario que se extendía por el país. Los ecos de la revolución retumbaban en su mente, pero la paz que había querido abrazar se le escapaba como un sueño frágil. El conflicto que se libraba dentro de él no era solo intelectual, era existencial. Las calles de Madrid estaban más agitadas que nunca, los cafés, las plazas, los mercados, todos se llenaban de debates acalorados, de promesas de un futuro mejor, de justificaciones para la violencia, de votos de lealtad a un cambio que ya no parecía tan idealista. Y él, Andrés, ya no sabía si podía seguir siendo parte de ese mundo. La separación con Clara, aunque esperada, lo había dejado con un vacío profundo. Había sido testigo de cómo los ideales se tornaban rígidos y excluyentes, cómo la pasión por la causa transformaba a las personas en sombras de sí mismas. Recordaba los días en que discutían sobre el futuro de España, cuando su relación había estado llena de promesas de un cambio profundo, pero ahora la lucha de Clara lo veía desde la distancia, como algo ajeno, como un movimiento que avanzaba con demasiada rapidez, aplastando todo a su paso. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, Andrés se encontró con Martín, el joven revolucionario que había hablado con él unos días antes. Martín, con su rostro decidido y su mirada ardiente, parecía ser una de las figuras clave del movimiento. Pero al verlo ahora, Andrés no pudo evitar preguntarse si esa misma energía que había sido tan contagiosa en el pasado no estaba alimentando una maquinaria destructiva. Andrés, dijo Martín, deteniéndolo en seco, ¿qué haces aquí solo? ¿No te has enterado de lo que está pasando? Andrés lo miró con cierta tristeza. Lo sé, Martín. Y sé lo que está pasando, pero no estoy seguro de ser parte de ello. No sé si la violencia es la respuesta. Martín lo observó con intensidad, como si no pudiera comprender lo que Andrés estaba diciendo. La violencia no es la respuesta, Andrés.
La revolución no se trata solo de eso. Es la única forma de hacer que el poder nos escuche. No hay espacio para la duda ahora. O estamos con el pueblo o estamos con los opresores. No hay más. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no creen que la violencia sea la solución? ¿Qué pasa con aquellos que piensan que aún hay espacio para la razón? Andrés sentía que las palabras se le escapaban con una desesperación que no lograba disimular. Martín sonrió de manera amarga. Es fácil pensar así cuando tienes algo que perder, Andrés. Pero cuando te han arrebatado todo, cuando no tienes más esperanza que el cambio radical, la razón no sirve. Solo nos queda la acción. Y esa acción está tomando forma ahora, con o sin ti. Andrés sintió un estremecimiento. Martín tenía razón, en un sentido. La desesperación de los oprimidos los llevaba a actuar sin mirar atrás, sin considerar las consecuencias. La historia, con su dolorosa lógica, parecía empujarlos a seguir este camino. Y Andrés, sintiendo que se encontraba ante una encrucijada, se dio cuenta de que, por más que luchara contra la corriente, algo en él estaba cediendo. A medida que la conversación con Martín avanzaba, Andrés vio cómo la brecha entre ellos se ampliaba. Ya no se trataba solo de un desacuerdo ideológico, se trataba de una separación en sus propios valores, de un cambio en la forma en que veían el futuro. Martín estaba completamente inmerso en la lucha, sin lugar para la duda, sin espacio para la reflexión. Y Andrés, aunque comprendía la rabia y el dolor detrás de la revolución, no podía aceptar que la violencia fuera el único camino. Te aprecio, Andrés, pero no puedes quedarte al margen. La historia no tiene espacio para la indecisión. El pueblo ya ha decidido su destino. Y si no te unes, serás solo un espectador. Las palabras de Martín sonaban a sentencia. Andrés lo miró con pesar, sin saber qué responder. El futuro ya no parecía ser un terreno común donde pudieran coincidir. Era una división profunda, no solo entre ellos, sino dentro de él mismo. La lucha por un cambio, por un futuro mejor, ya no parecía tan clara. Y las sombras de la desilusión lo invadían, al ver que su visión de la revolución se desvanecía en un mar de contradicciones y de violencia. Lo siento, Martín, dijo finalmente, pero no puedo seguir este camino. Martín lo miró por un largo momento antes de apartarse, sin decir una palabra más. Andrés quedó allí, en medio de la calle, mirando cómo el mundo a su alrededor parecía avanzar hacia un destino incierto, un destino al que él ya no podía pertenecer. La revolución estaba en marcha, y Andrés ya no sabía si estaba preparado para ser parte de ella. El futuro de España, el futuro del pueblo, parecía ir por un rumbo que no podía seguir. Y aunque la lucha por la justicia seguía siendo una causa justa, Andrés no podía evitar sentir que algo importante se estaba perdiendo en el camino. Capítulo 14. El fin de una era y el comienzo de la incertidumbre. Madrid amaneció en silencio esa mañana. El ruido constante de los pasos apresurados y los murmullos de la ciudad parecían haber disminuido, como si el aire estuviera cargado de una tensión que presagiaba un cambio inminente. Los días de agitación política, de debate y de confrontación, habían dejado una huella imborrable en las calles, en los corazones de los ciudadanos. Ahora, una calma extraña se cernía sobre todo, como si la ciudad estuviera en espera de algo más grande, algo que pondría fin a un ciclo y abriría otro. Andrés caminaba lentamente por las mismas calles por las que había transitado cientos de veces, pero hoy todo parecía diferente. Había algo en el aire, algo intangible que le decía que su vida, al igual que la de tantos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. El sueño de un cambio pacífico, de una transformación basada en el diálogo y la comprensión mutua, ya no parecía posible. La revolución se había adueñado de las almas de los hombres, y con ella, la violencia, el caos y la incertidumbre. Había decidido que no podía seguir siendo parte de la lucha de la que se había distanciado. El encuentro con Clara, con Martín, le había dejado claro que sus ideales ya no encajaban con los del movimiento. Cada paso que daba le parecía más alejado de lo que había sido, más lejos de aquellos sueños compartidos de un mundo mejor, más justo. La división no solo era política, era moral, era interna. Y aunque el dolor de la separación de Clara lo había marcado profundamente, el verdadero sufrimiento venía de su conciencia, que ya no encontraba un lugar donde descansar. A medida que avanzaba por las calles de Madrid, Andrés pensaba en lo que había perdido. La juventud, las esperanzas, la promesa de un futuro común.
todo se había desvanecido como humo en el aire. No solo había perdido a Clara, sino también su fe en las promesas de la revolución. La violencia había dejado de ser una idea distante, una amenaza latente, y se había convertido en la realidad cotidiana. Cada esquina de la ciudad, cada rostro, parecía reflejar una parte de ese cambio, un cambio que él no podía abrazar. Se sentó en una plaza vacía, mirando las fuentes, el agua fluyendo sin descanso. La imagen le pareció una metáfora perfecta. El flujo constante de los acontecimientos, la inevitabilidad del cambio. No había forma de detenerlo. Lo único que Andrés podía hacer ahora era decidir cómo enfrentarse a él. Un hombre se acercó, un desconocido que caminaba con paso firme. Pensando en el futuro, amigo, le preguntó con una sonrisa triste. Andrés asintió sin decir nada. El hombre, sin esperar respuesta, se sentó junto a él. No todos los días se tienen certezas. Y no todos los días las cosas se resuelven de la forma que uno espera. A veces, lo único que podemos hacer es seguir adelante. Andrés lo miró, desconcertado por la serenidad en las palabras del desconocido. ¿Y cómo seguimos adelante?, preguntó, sin esperar realmente una respuesta. No lo sé, dijo el hombre, pero algo te dice que no todo está perdido. Aún hay tiempo para reconstruir, para encontrar otro camino. No todo lo que se construye con las manos de los hombres se destruye por las manos de los hombres. Andrés no sabía si las palabras eran un consuelo o una advertencia. ¿Y qué pasa con todo lo que se ha perdido? ¿Qué pasa con las vidas rotas, con las heridas que no sanan? La pregunta salió de su boca con más rabia de la que había planeado. El hombre lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Lo que se pierde, se pierde. Pero no hay mal que dure para siempre, Andrés. La historia avanza, para bien o para mal. Y siempre hay alguien que recoge los pedazos. Andrés se quedó en silencio, pensando en aquellas palabras. El desconocido se levantó, le dio un último vistazo y se alejó sin más. Andrés lo observó alejarse, su figura desvaneciéndose en la distancia. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Quizás había algo en ellas que él aún no entendía, algo que tal vez, con el tiempo, lograría comprender. Cuando la tarde cayó, Andrés regresó a su casa, ya sin la seguridad de lo que debía hacer. Sabía que su camino lo había llevado a un punto sin retorno, pero también era consciente de que el futuro seguía siendo incierto, abierto a todas las posibilidades. Aunque no compartía la visión de la revolución, no podía negar que el mundo estaba cambiando. Y aunque no pudiera participar en esa transformación de la forma que le hubiera gustado, Andrés entendió que la historia seguía adelante, con o sin él. El final de una era había llegado, y el comienzo de la incertidumbre lo aguardaba. El futuro estaba en manos de aquellos que tomaran la responsabilidad de reconstruir lo que se había roto, de dar forma a lo que aún estaba por venir. Gracias por acompañarnos en esta narración de los apostólicos de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides apoyar el canal. Tu suscripción y comentarios son muy importantes para seguir compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el siguiente capítulo.